Imagina dos momentos separados por 9 años pero conectados por el mismo hilo de historia. 1966. América está entrando más profundo en Vietnam. Los helicópteros van hacia el frente y los cuerpos regresan a casa. En San Francisco, los Beatles tocan su último concierto mientras la seca de la misma ciudad produce silenciosamente pennies sin marca de seca que nadie está mirando. Avanza 9 años. 1975. Los helicópteros ahora despegan del techo de la embajada americana en Saigón en la evacuación más dolorosa de la historia moderna de los Estados Unidos. La guerra que comenzó mientras esos pennies del 66 circulaban en los bolsillos americanos finalmente termina, y las secas producen nuevamente miles de millones de pennies que nadie mira. 2 años, 2 momentos de la misma herida que América tardó décadas en cerrar. 2 monedas de 1 centavo que la mayoría de la gente descartó entonces y sigue descartando hoy, pero que esconden variantes y condiciones de conservación que pueden valer cientos e incluso más de $1000 en manos del coleccionista que sabe exactamente qué buscar. Hoy vamos a revelar esos secretos completamente, para el 1966 y para el 1975. Y quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy aplica directamente a ambas monedas y puede cambiar para siempre la manera en que buscas pennies de cobre en colecciones heredadas. 30 de abril de 1975. Los helicópteros despegan del techo de la embajada americana en Saigón en una escena que el mundo entero ve en televisión con una mezcla de alivio, vergüenza y tristeza que resulta imposible de describir con palabras. La guerra de Vietnam, el conflicto más divisivo en la historia moderna de los Estados Unidos, termina oficialmente. 58.000 americanos muertos, décadas de trauma colectivo y una nación entera tratando de entender cómo seguir adelante después de algo así. Ese mismo año, en un garaje de Albuquerque, Nuevo México, 2 jóvenes llamados Bill Gates y Paul Allen fundan silenciosamente una compañía pequeña que llamaron Microsoft. Nadie prestó atención. Nadie podía imaginar lo que eso significaría para el futuro. Y mientras todo eso ocurría, mientras América cerraba una herida enorme y abría sin saberlo la puerta a una revolución digital, las secas del país producían pennies. Más pennies que en cualquier otro momento de la historia. Más de 5.000 millones de pennies de cobre en un solo año desde una sola seca. El 1975 Lincoln Memorial Penny. Una moneda producida en cantidades que el cerebro humano apenas puede procesar y que en perfectas condiciones vale cientos de veces su valor facial. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela por qué el 1975 tiene una ventaja física sobre cualquier penny post 1982. Y cómo usar esa ventaja para encontrar ejemplares valiosos donde otros solo ven cambio ordinario. Existe un número que define al 1975, Lincoln Penny, antes de cualquier otra conversación sobre su valor o su historia. Y ese número es tan grande que cuando lo escuchas por primera vez, necesitas procesarlo 2 veces para creer que es real. 5.451 millones, 476.142 pennies. Ese es el número aproximado de Lincoln Cents que la seca de Filadelfia produjo en 1975. 5.4 billones de monedas de un solo año de una sola seca. Para poner ese número en perspectiva, si apilaras todos esos pennies uno sobre otro, la torre llegaría a la luna y regresaría a la Tierra más de 10 veces. Si los pusieras en fila, darían la vuelta al Ecuador más de 200 veces. Es un número que desafía cualquier intento de visualización concreta, y la seca de Denver no se quedó muy atrás. Con la marca de visible debajo del año en el anverso, Denver produjo aproximadamente 4.505.275.300 pennies adicionales. Entre las 2 secas, más de 9.900 millones de pennies de 1975 salieron al mundo. Casi 10.000 millones de monedas de 1 centavo en un solo año. La seca de San Francisco produjo adicionalmente aproximadamente 2 millones. 845.450 ejemplares en versión Proof, destinados exclusivamente a coleccionistas. Esos números generan inevitablemente la pregunta que cualquier persona razonable haría. Si hay casi 10.000 millones de estos pennies, ¿cómo puede valer algo uno de ellos? Y la respuesta es la misma que hemos explorado en cada capítulo de esta serie, pero que con el 1975 adquiere una dimensión especialmente dramática. De esos 9.900 millones de pennies, la aplastante mayoría fue a circulación inmediata, al bolsillo, a la caja registradora, al suelo de un estacionamiento donde nadie se molestó en recogerlo, a frascos donde se mezclaron con monedas de otros años y se rayaron mutuamente, al fondo de una lavadora junto a un pantalón olvidado. La vida ordinaria de 1 centavo es brutal para su superficie, y el cobre, ese metal hermoso pero sensible,
reacciona con absolutamente todo lo que toca. El oxígeno del aire, la humedad, el sudor de las manos, los jabones, la suciedad. Cada interacción deja una marca invisible que acumula daño sobre daño hasta que el penny pierde el brillo rojizo con que llegó al mundo y se convierte en la moneda marrón y opaca que todos conocemos. El porcentaje de esos 9.900 millones que sobrevivió casi 50 años en condición verdaderamente pristina es estadísticamente minúsculo. Y dentro de ese porcentaje minúsculo, el que conservó además el color rojo cobre original completamente intacto es aún más pequeño. Y es exactamente esa rareza dentro de la abundancia la que determina el valor extraordinario de los ejemplares excepcionales del 1975 Lincoln Penny. Antes de hablar de valores específicos, necesito contarte algo sobre el 1975 Lincoln Penny que lo diferencia fundamentalmente de cualquier penny que haya sostenido en los últimos 40 años. Algo que tiene que ver con su composición y que le da una ventaja física permanente sobre cualquier penny post 1982. El 1975 está fabricado en bronce auténtico, 95% de cobre puro y 5% de zinc. Es la misma composición de bronce que Lincoln Wheat Pennies, como los de 1929, 1937 y 1940 que discutimos en episodios anteriores. En 1982 todo cambió. El gobierno americano eliminó el cobre y reemplazó el interior de la moneda con zinc barato, dejando solo un delgado baño exterior de cobre. El resultado fue un penny más liviano, más barato de producir y con un sonido y una densidad completamente diferentes. El 1975 es la versión real. El bronce auténtico. El metal que suena diferente cuando cae sobre una mesa, que pesa diferente en la mano y que tiene un valor en metal que supera su valor facial. El contenido de cobre de un 1975 Lincoln Penny tiene un valor de mercado de aproximadamente 2 centavos solo en metal fundido, el doble de su valor nominal. Y aunque nadie recomienda fundir monedas coleccionables, ese valor en metal es la señal más directa de que estamos ante una moneda con sustancia real. No una imitación de cobre sobre zinc. El camino de valor del 1975. Lincoln Penny sigue la progresión que ya conocemos, pero con algunas particularidades propias de esta emisión masiva. En condición circulada vale literalmente 1 centavo. En MS60 es red entre 50 centavos y $2. En MS65 red entre 4 y $10. En MS66 red entre 18 y $45. Y en MS67 red, donde los pennies de 1975 con su color rojizo original completamente intacto después de casi 50 años son genuinamente escasos a pesar de los miles de millones producidos. El valor puede superar los 150 a $350 fácilmente. Pero cuando llegamos al MS68 Red, el territorio donde los certificadores de PCGS y NGC otorgan una calificación en cuentagotas incluso a los mejores ejemplares que llegan a sus mesas, el 1975 Lincoln Penny entra en un rango de valor que desafía toda lógica ordinaria. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1975. Lincoln Memorial Penny fue alcanzado por un ejemplar sin marca de seca, el de Filadelfia, certificado en MS68 Red por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $1.528. $1.528 por una moneda de 1 centavo de cobre que fue producida junto a 5.400 millones de hermanas idénticas. La perfección absoluta de conservación durante casi medio siglo convirtió lo masivo en extraordinario. Los proofs del 1975S tienen su propia historia de valor dentro de la serie. Con su acabado espejo impecable y el retrato de Lincoln con una claridad que los Business Strikes nunca pueden igualar, estos proofs son piezas visualmente poderosas. En PR69 Red Deep Cameo pueden valer entre 15 y $35. En PR70 Red Deep Cameo, la perfección certificada absoluta, el valor puede alcanzar entre $80 y $200 en subastas competitivas entre coleccionistas de series completas de Lincoln Cents en Proof. Los errores documentados del 1975 Lincoln Penny incluyen variedades de double die en el obverse donde la duplicación es visible en la fecha y en las inscripciones del anverso. Dado el volumen masivo de producción ese año con múltiples cuños funcionando simultáneamente en cada ceca, la probabilidad estadística de cuños defectuosos era alta. Algunas de esas variedades double die del 1975 en MS65 Red pueden valer entre $50 y $200 sobre el precio normal. También existen ejemplares con off-center strikes de varios porcentajes y D-cracks en posiciones diversas que los especialistas en variedades rastrean en lotes sin catalogar con la esperanza de encontrar las combinaciones más dramáticas y más valiosas.
Tip de bonificación de hoy aprovecha específicamente la diferencia de composición entre el 1975 y los pennies modernos post-1982. Si tienes un frasco, una caja o cualquier recipiente lleno de pennies mezclados de diferentes años, el método más rápido para separar los pre-1982 de bronce real de los post-1982 de zinc no requiere examinar cada fecha individualmente. Requiere una báscula de precisión. Un penny de bronce pre-1982 pesa 3.11 gramos. Un penny de zinc post-1982 pesa 2.5 gramos. La diferencia de 0.61 gramos es perfectamente detectable con cualquier báscula de cocina digital que tenga precisión de décimas de gramo. Y son herramientas que se consiguen por menos de $15 en cualquier tienda. Pesa los pennies en grupos o individualmente. Los que marquen consistentemente alrededor de 3.1 gramos son candidatos a ser pre-1982, incluyendo potencialmente un 1975. Después de ese filtro inicial por peso, examina las fechas de los seleccionados. Los de 1975 van a tu lista de prioridades para evaluación de color y estado. Esta estrategia convierte lo que de otra manera sería una búsqueda tediosa de miles de pennies en un proceso eficiente y sistemático que maximiza tu probabilidad de encontrar los ejemplares valiosos que otros pasaron por alto sin buscar. 29 de agosto de 1966, Candlestick Park, San Francisco. 55,000 personas llenan el estadio bajo el cielo de la bahía esperando ver a la banda más famosa del planeta. Los Beatles suben al escenario. Tocan durante 30 minutos en medio de gritos tan ensordecedores que nadie en el estadio puede escuchar realmente la música. Y entonces, sin anuncio, sin despedida, sin que nadie en ese estadio lo sepa todavía, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr bajan del escenario por última vez como banda en vivo. Para siempre. El concierto más famoso del que nadie sabía que era el último. El final de una era en la música que el mundo no procesaría hasta mucho después. Y al otro lado de la bahía, en las instalaciones de la Ceca de San Francisco, las máquinas producen silenciosamente monedas que tampoco nadie está mirando. Monedas de 1 centavo sin marca de Ceca, sin identidad de origen, anónimas por política gubernamental. Monedas que hoy, casi 6 décadas después, esconden una variante especial que puede valer más de $1,000 y que la mayoría de la gente ha tenido en sus manos sin saberlo. El 1966 Lincoln Memorial Penny, el hijo del medio de la trilogía más olvidada de la numismática americana. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela exactamente por qué el 1966 es diferente a sus hermanos del 65 y del 67, y cómo esa diferencia puede trabajar a tu favor como coleccionista. Para entender completamente al 1966 Lincoln Penny necesitas conocer el contexto de los 3 años que lo rodean, porque esta moneda no puede entenderse de manera aislada. Es la pieza central de una trilogía numismática que comenzó en 1965 y terminó en 1967, y que nació de una crisis monetaria que el gobierno americano resolvió de una manera que hoy suena casi radical. A mediados de los años 60, Estados Unidos enfrentaba una escasez severa de monedas en circulación. La plata había desaparecido de los bolsillos americanos porque la gente la atesoraba, fundía o vendía dado que su valor en metal superaba su valor facial. El gobierno respondió en 1965 eliminando la plata de las monedas y tomando una decisión adicional que afectaría a todas las denominaciones, incluyendo el penny: eliminar las marcas de Ceca de todas las monedas americanas durante 3 años completos. Sin P de Filadelfia, sin D de Denver, sin S de San Francisco. 3 años de anonimato monetario total diseñado para desincentivar el coleccionismo especulativo y forzar que las monedas permanecieran en circulación. El 1966 es el año central de esa trilogía. El 1965 fue el primero, el que estableció la política y generó confusión. El 1967 fue el último, el que cerró el capítulo antes del regreso de las marcas en 1968, y el 1966 está en el medio. Ni el pionero ni el final. El hijo del medio que los coleccionistas frecuentemente pasan por alto precisamente porque no tiene la distinción de ser el primero ni el último. Y ese olvido relativo crea oportunidades específicas que hoy vamos a explorar. El mundo en 1966 era un lugar de contrastes, extremos que hoy resultan fascinantes, de observar con perspectiva histórica. La guerra de Vietnam estaba en uno de sus momentos de mayor escalada. Los números de soldados americanos en el país asiático habían aumentado dramáticamente y las noticias de bajas llegaban a casa con una frecuencia que generaba protestas crecientes en las universidades y en las calles. La división en la sociedad americana sobre la guerra era ya visible y profunda.
Pero simultáneamente la cultura americana vivía una explosión creativa sin precedentes. El 8 de septiembre de 1966, NBC transmitió el primer episodio de Star Trek, y una serie de ciencia ficción sobre una nave espacial y su tripulación diversa planteó por primera vez en televisión masiva visiones de un futuro donde la humanidad había superado el racismo, la pobreza y la guerra. En el mismo año, la Corte Suprema estableció los derechos Miranda que hoy todo el mundo conoce por las series policiales. Y en un garaje cualquiera de California, jóvenes como los que fundaron Apple una década después estaban soñando con tecnologías que cambiarían el mundo. Era un año de finales y comienzos simultáneos. El último concierto de los Beatles. El primer episodio de Star Trek. La última inocencia antes de que la guerra y la contracultura lo dividieran todo definitivamente. Y en ese contexto de transformación acelerada, los pennies de 1966 circulaban sin marca, sin identidad, sin que nadie les prestara la menor atención. Los números de producción del 1966 Lincoln Penny son sustanciales, aunque considerablemente menores que los del 1975 que discutimos anteriormente. El total de pennies producidos en 1966, por todas las secas combinadas, todas sin marca de seca, fue de aproximadamente 2.088.147.183 ejemplares. Más de 2.188 millones de pennies de bronce anónimos salieron al mercado ese año. Un número enorme que inundó la circulación y que se tradujo en la misma dinámica que hemos visto repetidamente: producción masiva, circulación masiva, desgaste masivo y un porcentaje minúsculo de supervivencia en condiciones excepcionales. Pero dentro de esa producción total hay una categoría diferente que existe en un universo completamente aparte. Los Special Mint Sets de 1966. La respuesta del Mint a los coleccionistas durante los 3 años sin proof sets regulares. Aproximadamente 2.261.583 sets fueron vendidos ese año, cada uno conteniendo un penny con características técnicas superiores a cualquier Business Strike de circulación general. El 1966 SMS Lincoln Penny es quizás la pieza más subestimada de toda la trilogía sin marca de seca. Y aquí está la razón específica por la que su posición de hijo del medio crea una oportunidad real para el coleccionista informado. Los coleccionistas que conocen la trilogía sin marca de seca generalmente buscan el 1965. Porque fue el primero y tiene el impacto histórico de ser el año del gran cambio de composición y política de marcas. Y buscan el 1967 porque fue el último antes del regreso de las marcas y porque la certificación distingue claramente el tipo 1 del tipo 2 como discutimos en ese episodio. El 1966 SMS frecuentemente queda en el medio de esa conversación, ligeramente olvidado, y eso significa que en el mercado secundario puede encontrarse a precios que no reflejan completamente su rareza real en los grados más altos. El 1966 SMS Lincoln Penny tiene el mismo acabado satinado característico que el 1967 SMS. No es el brillo espejo de un proof. Es algo intermedio, más suave, con los campos de la moneda mostrando una textura satinada uniforme que contrasta claramente con la textura granular de un Business Strike regular. Los certificadores lo clasifican como espécimen, con la designación SP en lugar del MS de las monedas regulares. Y esa clasificación SP tiene consecuencias directas y dramáticas en el valor. Para los Business Strikes regulares del 1966, el camino de valor es el siguiente. En condición circulada, 1 centavo. En MS63 Red entre 1 y 3 dólares. En MS65 Red entre 5 y 12 dólares. En MS66 Red entre 18 y 45 dólares. Y en MS67 Red entre 100 y 300 dólares para los pocos ejemplares que sobrevivieron casi 6 décadas con su color original intacto. Para los SMS, la escala es diferente desde el primer grado. En SP65 Red entre 6 y 18 dólares. En SP67 Red entre 45 y 130 dólares. Y en SP68 Red, la combinación perfecta de acabado SMS pristino con el color rojo, cobre completamente intacto. El valor del 1966 Lincoln SMS entra en territorio de 4 cifras, el precio más alto jamás registrado en subasta para un 1966. Lincoln Memorial Penny fue alcanzado por un ejemplar. SMS certificado en SP68 Red por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente 1.116 dólares. Más de $1.000 por 1 centavo de cobre sin marca de seca que nació el mismo año que los Beatles tocaron por última vez en vivo y que Star Trek cambió para siempre la manera en que la humanidad imaginaba el futuro. Las variedades de error del 1966.
Lincoln Penny incluyen Double Die Obverse con duplicación en la fecha y en las inscripciones. Variedades que en buen estado de conservación pueden valer entre $40 y $200 adicionales sobre el precio normal. También hay ejemplares con die caps y off-center, strikes de varios porcentajes que los coleccionistas de errores rastrean, activamente en lotes heredados sin catalogar. Los SMS del 1966 también tienen sus propias variantes de acuñación relacionadas, con la presión y el estado del cuño usado, y los ejemplares donde todos los detalles del retrato de Lincoln y del memorial en el reverso aparecen con máxima definición son precisamente los que alcanzan los grados SP67 y SP68 que el mercado más valora. El tip de bonificación de hoy es específico para la trilogía sin marca de seca, 1935, 1966, 1967, y es el que convierte una búsqueda casual en una estrategia real de colección. Si encuentras una colección heredada con pennies de los años 60 mezclados sin clasificar, el protocolo más eficiente para identificar los SMS de 1966 comienza con la separación por fecha. Todos los pennies que digan 1966 van a un grupo separado. Luego, sin tocarlos con los dedos directamente, usa guantes de algodón o una pinza numismática y examina cada uno bajo luz rasante de ángulo bajo. La diferencia entre un SMS y un Business Strike del 1966 es inmediatamente visible cuando la luz golpea la superficie en ángulo. El SMS muestra un satinado uniforme que refleja la luz de manera consistente y suave, mientras el Business Strike muestra irregularidades y texturas que dispersan la luz de manera menos controlada. Una vez identificados los candidatos SMS por su acabado satinado, el siguiente paso es verificar el color bajo luz incandescente directa. El rojo cobre vibrante e intenso es el indicador de que el ejemplar conserva su designación red. Cualquier tonalidad hacia el marrón indica oxidación que reduce el valor aunque no lo elimina.